Hola. Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de la República. Estamos hablando de que ustedes están ingresando en el ciclo inicial y por ende están ingresando en la Universidad de la República y a la Facultad de Psicología. Con esto también les digo bienvenidos a la Facultad de Psicología. La idea es hoy, muy brevemente, presentarles el curso del módulo de articulación de saberes 1, condiciones sociales de producción del sujeto. Es un curso que se inscribe dentro de un módulo, que es el módulo de articulación de saberes, que los va a acompañar prácticamente a lo largo de toda la carrera, y este es el primero. Son módulos que tienden a tener una perspectiva interdisciplinaria. Esto lo van a poder ver bien en el programa, el cruce de diversas perspectivas, de diversas disciplinas, de diversos puntos de vista teóricos que hacen a la cosa interdisciplinaria. Si bien es cierto que, no lo vamos a negar, este es un curso que está asignado en este momento al Instituto de Psicología Social, por lo cual, evidentemente, va a tener un sesgo en el sentido de la psicología social. No obstante, ya podemos ir adelantando, y esto ustedes lo van a poder profundizar largamente a lo largo de la carrera, la psicología social, en cierto sentido, es una disciplina, como yo le llamo, de borde. Es decir, está en un borde entre dos grandes campos de conocimiento, uno que tiene que ver con lo psicológico y un campo de conocimiento que tiene que ver ya más con las ciencias sociales, o la teoría social, para ser más preciso. Bien, bueno, primero que nada, contarles quiénes son aquellos que me acompañan, aquellos y aquellas que me acompañan en este curso, en esta unidad curricular. Bueno, se repite mi nombre ahí, yo soy el encargado y responsable de la unidad curricular. También están Carolina Geneiro, Eduardo Viera, Evangelina Curvelo, Gabriel Eira, Javier Romano, Juan Fernández, Lorena Martínez y Mónica Yado. Este es el equipo que los y las va a acompañar en el tránsito por la cursada de articulación de saberes 1, condiciones sociales de producción del sujeto. Me parecía importante, antes de entrar en los detalles de los contenidos propiamente dichos, ya sea objetivos y contenidos temáticos del curso, dejar en claro que, bueno, que como ustedes ya deben saber, se trata la propuesta de una cursada virtual, 100% virtual. Nosotros tenemos un espacio en EVA, que obviamente, que todavía no está habilitado, pero ya va a estar en breve habilitado, y que, bueno, ahí ustedes van a tener toda la información de cómo va a ser la cursada, los detalles más pequeños, así como, en fin, todos los recursos que van a necesitar, incluyendo toda la bibliografía del curso que está en formato digital en la EVA nuestra. Bueno, ni más que decir que, bueno, que augurio una buena cursada. Espero que podamos, en la medida de lo posible, compartir los espacios lo más amenamente posible. Y bueno, ahora sí, voy a pasar a comentarles un poco de qué trata este curso. En primer lugar, y como objetivo específico que ya tiene directamente que ver prácticamente con el título del curso, es historizar y desnaturalizar el imaginario del sujeto moderno. Esto es el individuo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente nosotros nos concebimos a nosotros mismos y a quienes nos rodean como individuos. Y esto va más allá de la retórica, va más allá de decir persona, sujeto, del tipo que cruzó la vereda, el individuo que compró una caja de cigarrillos. Va más allá del uso retórico, porque cuando hablamos de individuo estamos hablando justamente del sujeto moderno, es decir, ese sujeto que surge
en las formaciones sociales modernas que derivan directamente del modo capitalista de producción. Para nosotros este individuo es un dado, es lo más absolutamente normal que nos consideremos individuos y consideremos individuos a quienes tenemos alrededor, como les decía. No obstante, es interesante detenerse en la etimología, en el sentido que tiene la palabra individuo. Individuo es la traducción al latín, o individuum sería la traducción al latín, de la palabra átomo del griego, que es la partícula última e indivisible de algo. En este caso, el individuo se nos presenta como la partícula última e indivisible de la sociedad. De ahí que a través de las instituciones, a través de las prácticas sociales, de los discursos performativos, de una diversidad de dispositivos, es que llegamos a, bueno, concebirnos como individuos, incluso a tenernos como el valor supremo, ¿verdad? La libertad individual y nuestra propia individualidad. Les cuento del segundo. Bueno, es introducir la idea de subjetividad como construcción social histórica. Esto no se me escapa que para ustedes puede resultar algo complejo, es decir, estamos hablando de un concepto, el de subjetividad, que evidentemente debe ser nuevo para casi todos ustedes y para todos. Pero bueno, la idea es introducir la idea de subjetividad, que la van a ir viendo a lo largo de la carrera, especialmente en aquellas unidades curriculares que pertenecen al Instituto de Psicología Social. Si bien no somos dueños del concepto, es probable que sean en los cursos del Instituto de Psicología Social donde más se trabaja este concepto. El de subjetividad, en tanto, yo diría apresuradamente, formas de pensar, ver y sentir histórica y socialmente en un momento determinado, social e histórico. Profundizaremos oportunamente sobre esto. Último y no menos importante objetivo, promover una perspectiva crítica sobre el sentido común psicológico. El sentido común psicológico acá es una suerte de paráfrasis a un término que usa Bourdieu, el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que es el sentido común sociológico, que él se plantea criticar. Por ejemplo, volviendo a lo que veíamos antes, el sentido común psicológico nos hace creer que como sujetos somos individuos, que en tanto sujetos somos individuos. Entonces, promover una perspectiva crítica sobre este sentido común que todos en menor o mayor grado tenemos es uno de los principales objetivos de este curso. Y esto no es menor desde el punto de vista de que ustedes están ingresando a la Universidad de la República. La Universidad de la República, en tanto autónoma y cogobernada, tiene una responsabilidad ante la sociedad a la cual pertenece muy particular, lo cual implica que quienes se van a formar en la Universidad de la República deberían y deben tener una especie de imperativo categórico, el de ser autónomos y críticos y poder de alguna forma cuestionar el status quo de las cosas tal cual se nos presentan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a ver en uno de los puntos de los módulos cómo aparecen los maestros de la sospecha, son Nietzsche, Marx y Freud, de acuerdo a cómo los concibió Paul Ricoeur, el filósofo Paul Ricoeur. Y los maestros de la sospecha, bueno, de alguna forma nos van a proponer sospechar críticamente de aquello que se nos presenta como obvio y dado, ¿verdad? La importancia que esto tiene tanto ustedes universitarios es que la universidad, entre sus cometidos, tiene la obligación de producir conocimiento original, sobre todo aquello que le compete. Y no hay producción de conocimiento original que no tenga, en mayor o menor grado, un componente crítico de lo que está investigando. Por eso la importancia esta de el pensamiento crítico y esta crítica sobre el sentido común psicológico. Bueno,
Paso a comentarles brevemente el módulo del curso, el programa temático, perdón. Tenemos un primer módulo, prácticamente dije casi todo sobre esto, que es la crítica del individuo y del dualismo individuo-sociedad, porque esto hay que decirlo bien claro. Una vez que se instala el individuo como imaginario moderno, del sujeto moderno, se instala en oposición la sociedad, de forma tal de que la sociedad vendría a influenciar a ese individuo o generar formas coercitivas para, de alguna manera, encauzarlo en lo que esa sociedad pretende. Entonces se genera de esta manera un dualismo, un binarismo entre individuo y sociedad, de forma tal de que se oponen, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, alguno va a buscar arquitecturas conceptuales, como por ejemplo la influencia, ¿no? Entonces se va a decir que la sociedad influye sobre el individuo y el individuo influye sobre la sociedad, lo cual es no decir absolutamente nada, teóricamente hablando. Pero bueno, esto un poco para encauzar este primer módulo que va a estar centrado específicamente en esto. De vuelta, una invitación al pensamiento crítico. Vamos a pasar también por una breve historia del individuo, el sujeto moderno y sus condiciones de posibilidad. Nosotros partimos de la base de que para poder entender las cosas que nos rodean, y especialmente en lo que tiene en lo referente a las ciencias sociales, y desde nuestro punto de vista la psicología es una ciencia social, necesitamos tener una perspectiva histórica sobre las cosas. En cierto sentido, hasta podemos decir que esa perspectiva histórica, genealógica, diría Michel Foucault, es la que nos permite generar este sentido crítico. ¿Por qué? Porque las cosas naturalizadas se nos presentan siempre como carentes de historia. Entonces, de alguna manera, devolverles la historia a estas cosas que aparecen como dadas y naturalizadas, necesariamente es un ejercicio crítico de alta relevancia. Entonces, poder pensar bajo qué condiciones sociales e históricas se produjo este individuo, para nosotros es sustancial. Con ello veremos la dimensión simbólico-institucional de la existencia. Antes, el sujeto y el objeto, ¿no? Que es un dualismo que de alguna manera precede al anterior, ya que deriva directamente del iluminismo moderno, con Descartes y Kant, y que también lo que nos hace es generar una oposición entre un sujeto que conoce y un objeto a ser conocido, ¿verdad? Sobre esta división básica se van a erigir todas las demás, incluida la de individuo-sociedad. De ahí la mención que queremos importante. La dimensión simbólico-institucional de la existencia, esto es un poco tratar de ver cómo nuestra existencia no es una existencia que esté programada genéticamente, sino que hay toda una dimensión institucional y simbólica que en el transcurso de nuestra existencia, que transcurre, valga la redundancia, por instituciones y por diversos universos simbólicos, culturales, nos vamos conformando como sujetos. Y bueno, finalmente, como cierre, en realidad comienzo y cierre, la crítica del dualismo individuo-sociedad. Esto en cuanto al primer módulo, que es un módulo introductorio, pero que ya va dejando planteadas algunas cuestiones que son centrales de este curso. El módulo 2, un sujeto desustancializado. Introducción a la problemática de la subjetividad. Bueno, acá, de vuelta, si nosotros vamos a hacer una crítica del sujeto moderno y de sus condiciones de posibilidad, vamos de alguna forma a desustancializar a ese sujeto. Ya no va a ser un sujeto que tiene una explicación en sí misma, como el átomo, que es la partícula última de la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, lo que vamos a proponer es un sujeto sin sustancia, sin esencia, sin nada divino que lo componga, sino que en realidad esa desustancialización del sujeto, que es parte de este proceso crítico, deriva justamente de entender cómo ese sujeto es producido, construido
en constelaciones sociales históricas. De ahí que vamos a promover una perspectiva histórica del problema del sujeto. Aquí ya vamos a introducir a los tres maestros de la sospecha, ¿verdad? Nietzsche, Freud y Marx, ¿verdad? La perspectiva psicoanalítica y el sujeto sin esencia. Esto es fundamental. En gran medida hay que saber que la idea de individuo, por ejemplo, está negada en la propia noción de inconsciente y en la propia noción en el propio concepto psicoanalítico de sujeto. ¿Por qué? Porque Freud, de alguna forma, nos arrebata algo que era muy querido para las sociedades occidentales, que era el ser dueños de nuestra propia casa. Y nos introduce en su concepción de sujeto una dimensión inconsciente, es decir, hay algo que escapa a la conciencia. Entonces, lo que queda criticado acá es el sujeto de la razón, ¿verdad? Ya es un sujeto que tiene una parte racional. Y esto tiene una explicación histórica también, según el psicoanálisis. Después, la perspectiva marxista, yo diría más bien que marxista la perspectiva de Marx y de las relaciones sociales. En tanto, para Marx, el sujeto, el hombre, diría él, o la esencia humana, diría, en el lenguaje filosófico de la época, estamos hablando del siglo XIX, la esencia humana no es otra cosa que el conjunto de las relaciones sociales, dice él. Miren qué manera interesante de describir un individuo sin esencia, ¿verdad? Porque resulta que esa esencia es extrínseca al individuo, está afuera. Y después la aparición de Nietzsche. Nietzsche, un filósofo que tuvo como objeto, o fue una de sus obsesiones más grandes, fue la moral de Occidente y el cristianismo, y los valores del cristianismo como objeto de su reflexión y de su crítica, pero que al mismo tiempo, y de ahí lo del oficio de psicólogo, que es una forma que él tiene de nombrarse a sí mismo, de nombrar lo que hace, tenía, en el sentido de que en esta crítica de las formas morales y de las formas morales que derivan del cristianismo, él va a ir esclareciendo las formas en las que se producen ciertos tipos de sujetos, especialmente en relación a estas cuestiones morales y cristianas. Esto es más complejo, pero bueno, vamos a tener tiempo en el curso de verlo en profundidad. Después Foucault y la genealogía del sujeto, y con ello la subjetividad. Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, muy importante para nosotros. Si ustedes después se fijan en la bibliografía, van a ver que Foucault está en los tres módulos. De alguna manera, la perspectiva de Foucault, que él parcialmente retoma de Nietzsche, es la perspectiva genealógica, es decir, la genealogía como método. ¿Qué es la genealogía? No es otra cosa que una historia efectiva, algo así como las condiciones, el estudio de las condiciones bajo las cuales algo fue posible y bajo las cuales ese algo se fue transformando. Condiciones que son siempre sociales e históricas, ¿verdad? Entonces eso es la genealogía, lo que vamos a ubicar como metodología en ese sentido, de acuerdo a lo propuesto por Foucault. Y bueno, esta introducción a la idea de subjetividad que alude a, como yo les decía antes, a formas de sentir, pensar, estar en el mundo, modos de existencia que están más allá del individuo, que no tienen que ver con ninguna interioridad. La subjetividad no es un nivel interior en el sentido de que yo pueda hablar de mi subjetividad. La subjetividad básicamente es un orden compartido que deriva por lo general de relaciones sociales, de prácticas discursivas compartidas, de interacciones simbólicas, del pasaje por las instituciones, etcétera, etcétera, que es también donde se va a formar el sujeto. Pero esta subjetividad, de alguna manera, es algo así como la materia prima, ¿verdad?, a partir de la cual el sujeto después se va a producir. Esto lo vamos a explicar con precisión en el curso, valga, y no olvidemos que estamos hablando de que es una introducción al problema de la subjetividad. En el módulo 3
bueno, acá bajamos un poco a tierra y nos planteamos algunos problemas actuales en torno a la subjetividad. La idea de este módulo es ejemplificar con cuestiones concretas cómo esta subjetividad se expresa en distintos ámbitos de la vida social. Ahí vamos a ver el sujeto que emerge del modo capitalista de producción, con ello el deseo y el consumo, el sujeto del consumo, ¿verdad? Un tipo de sujeto específico, la realidad virtual y la realidad material se oponen. Nuestra idea es que no se oponen, pero eso está instalado de alguna forma, pero también la idea acá es ver cómo las nuevas tecnologías producen cierto tipo de subjetividad. Y también la descolectivización de la vida humana, que de alguna manera es lo que viene ocurriendo en este ascenso del individuo y del individualismo en los tiempos modernos, donde todo lo colectivo va perdiendo valor, va perdiendo consistencia en función de un individuo cada vez más importante, aunque simultáneamente y paradojalmente cada vez más frágil. Bueno, pienso que de esta forma queda presentado el curso. Nos estaremos viendo en breve y bueno, bienvenidos nuevamente.